Hola a todas y todos. Muchas gracias al Comité Científico del Simposio y a la Fundación Convivir por esta invitación. Y también muchas gracias a la persona que en la mañana devolvió un teléfono porque era mío. Así que me salvaron. El fin de año está siendo un poco difícil, ¿ya? Hoy día yo vengo a presentarles algo que de alguna forma ha estado siendo discutido durante todo el día y que tiene que ver con esta idea que existen distintos determinantes, distintos factores que influencian tanto la adherencia a la dieta libre de gluten, ¿cierto? Y que hemos hablado también harto en torno a eso. Entonces, lo primero, estos factores que han sido identificados, hay modelos en la literatura que describen, principalmente cuando logramos explicar las desigualdades en salud y las desigualdades de los comportamientos asociados a la salud, donde podemos identificar distintos niveles, donde en primer lugar tenemos un nivel más bien individual, de factores constitucionales, ¿cierto?, del individuo, pero también identificamos estos niveles que han sido bastante mencionados, que tienen que ver con los conocimientos, con las actitudes, con las creencias que existen a nivel individual de un problema de salud en particular, ¿ya? La profesora Alejandra Parada también hizo harta mención sobre eso. En segundo lugar, identificamos todo lo que tiene que ver con el nivel social y comunitario, y esto ya se vincula más con mis temas, ¿cierto?, que tiene que ver cómo nosotros identificamos estas barreras y facilitadores en torno a los amigos, a la familia, cuando hablaban de la celiaquía en los niños, ¿cierto?, cómo la familia nuclear puede ser un factor protector, pero a la vez la familia extendida puede ser una problemática, ¿ya? Encontramos también todo lo que tiene que ver con las organizaciones y las instituciones, organizaciones donde las personas están ancladas, como las escuelas, las universidades, los hospitales y los lugares de trabajo. Luego encontramos un tercer nivel que tiene que ver con el nivel más bien material y físico, que tiene que ver con las condiciones materiales en que cada uno de nosotros nos enfrentamos, en términos de las condiciones materiales, en términos de las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, ¿cierto?, el nivel educacional, pero también aspectos un poco más lejanos como la agricultura y la producción alimentaria. Ahí también donde vamos a profundizar el día de hoy, tiene que ver con cómo finalmente enfrentamos a la disponibilidad y acceso de alimentos, específicamente a los alimentos libres de gluten en este caso. Y por último, también mencionado y relacionado también con la charla que recién tuvimos, este macro nivel que se vincula principalmente con el contexto político, socioeconómico, cultural, que también influencia los comportamientos en salud, las políticas públicas, en este caso muy relevante el reglamento que nos acaban de presentar. Lo importante de este modelo, y por eso ha sido de alguna forma discutido a lo largo de esta sesión, es que son niveles que se entrelazan, que interactúan entre sí y que pueden efectivamente generar cambios en los comportamientos en salud. Y es muy importante que consideremos en el fondo los distintos factores que en este caso nos vinculan en torno a la dieta libre de gluten, por ejemplo, puedan ser discutidos. Este esquema que aparece ahí es producto de una revisión sistemática de literatura que trató de identificar, utilizando en grandes rasgos el mismo modelo que les acabo de presentar, las barreras y facilitadores de la dieta libre de gluten. Entonces, el nivel más bien individual, ¿cierto?, identifican temas como los conocimientos, ¿cierto?, las actitudes, todo lo que tiene que ver con el conocimiento en relación con la enfermedad celíaca, la edad, ¿cierto?, el tiempo del que ha sido diagnosticado y el tiempo en el que han presentado ciertos malestares o ciertas condiciones, ¿cierto?, pero también todo lo que tiene que ver con elementos más bien individuales de las características como la edad y el sexo, ¿ya? En un segundo nivel tenemos un nivel más bien interpersonal, donde identificamos la calidad de vida, la confianza social, ¿cierto?, el hecho de que otros también conozcan esta enfermedad o se manejen en el conocimiento de esta enfermedad, y la confianza, como también mencionó la doctora Alejandra Parada, con el médico, ¿ya?, con su tratante. Y aquí muy importante, vuelvo a mencionar, el rol de la familia y el rol del entorno de los pares, de los amigos, que puedan tener y que puedan ser
tanto barreras como facilitadores para la adherencia a la dieta libre de gluten. En un tercer nivel identificamos el nivel organizacional, donde también ha sido mencionado, ¿cierto? Las asociaciones, las fundaciones de pacientes con enfermedad celíaca pueden cumplir un rol muy relevante como una barrera, o sea, como un facilitador, perdón, para adherir a esta dieta, pero también lo son otros aspectos más bien estructurales como el costo de los alimentos, que también ha sido discutido ampliamente y que vamos a profundizar en ello, así como la disponibilidad y la variedad de alimentos libres de gluten, ¿ya? Luego tenemos un nivel comunitario, donde vamos a ver también que están grupos un poquito más grandes, ¿cierto?, que puedan también funcionar como barreras y facilitadores, y por último, nivel sistémico, que se relaciona mucho con el modelo que ya les presenté, que tiene que ver con las políticas públicas, con las políticas de regulación de los alimentos, etcétera. Se me perdió el tiempo, perdón, si no, ya les dije que soy despistada, así que... Este modelo de ambientes alimentarios, y es donde voy a profundizar, tiene que ver con identificar que existen distintos ambientes que de alguna forma van a contribuir al comportamiento alimentario, y esto aplica a todos los tipos de comportamiento alimentario. Podemos identificar tres grandes medioambientes: un medioambiente que le vamos a denominar comunitario, que tiene que ver con el tipo y el lugar donde se encuentran los puntos de venta de alimentos, ¿ya? Las tiendas, los supermercados, los restaurantes, de una forma más bien geográfica, y la capacidad que podemos tener como personas para acceder a ellos de manera de que podamos llegar a ellos, por ejemplo, en transporte público o utilizando medios de transporte que sean disponibles para la población. Identificamos también que existen distintos entornos y distintos ambientes según el lugar. Y aquí identificamos nuevamente, ¿cierto?, de manera muy relevante el hogar, la escuela, el trabajo y otras instituciones. Y por último, el tema que quizás más me apasiona en este momento, tiene que ver con el medio ambiente a nivel del consumidor, o le vamos a llamar también ambiente de abastecimiento, que es la disponibilidad de alimentos, en este caso específico de alimentos libres de gluten, el precio, la promoción y la disposición de estos alimentos, la variedad también, y la información nutricional. Todos esos elementos, por supuesto, que van a afectar y van a determinar cuánto una persona puede acceder o no a esta dieta, cuán fácil o cuán difícil va a ser. Este esquema fue desarrollado por académicos de acá de Chile, no solo estamos presentando investigaciones internacionales, donde se identifican distintos tipos de ambientes alimentarios, y a diferencia del modelo que les presenté anteriormente, también se identifican ambientes que quizás en maneras internacionales no son tan relevantes como el ambiente de la vía pública, ¿ya? Que no nos tenemos que olvidar que también es un lugar importante que tenemos que identificar para poder evaluar tanto la alimentación de la población en general como una alimentación libre de gluten. Entonces, básicamente, en términos del ambiente alimentario de abastecimiento, vamos a identificar distintas características, entre ellas la disponibilidad de alimentos, y esto puede ser, dependiendo de la clasificación, alimentos saludables, no saludables, alimentos con sellos, alimentos libres de gluten, etc. La variedad de alimentos, el precio, y ahí podemos identificar también otros elementos como la calidad, la información nutricional, el grado de procesamiento, algo que también mencionó bastante la profesora Alejandra Parada, perdón que le diga profesora, pero es mi colega y nos tratamos de profesores. El grado de procesamiento en términos de si es que los alimentos son ultraprocesados o no, por ejemplo, y las características físicas de los puntos de venta. Hoy día lo que les voy a mostrar son algunos resultados bastante preliminares de dos estudios que he venido trabajando con distintos equipos. El primero es una encuesta online que realizamos hasta hace muy poquito, así que en realidad les traigo resultados bien preliminares, donde espero que alguno aquí haya participado, porque fue una encuesta difundida por la Fundación Convivir, que nos ayudaron con la difusión, así que les agradezco enormemente su apoyo. Es un estudio transversal con adultos mayores de 18 años que han sido diagnosticados con enfermedad celíaca. Es una muestra no probabilística en la que adaptamos y les voy a mostrar algunos resultados preliminares sobre los ambientes alimentarios utilizando un instrumento que se llama NEMS, que es un instrumento que existe para distintas formas de medición de ambiente alimentario y en este punto en particular los ambientes alimentarios percibidos. Entonces, aquí les traigo algunas
pequeños resultados de la percepción de personas con enfermedad celíaca. Lo primero es que nuestra muestra está constituida principalmente por mujeres. Un 88% eran mujeres de los 98 respuestas válidas que tuvimos. Es una muestra que está principalmente constituida por personas jóvenes que no se identificaban como pertenecientes a un pueblo indígena y de un nivel educacional relativamente alto, ¿ya? El 55% no presentaba exceso de peso o tiene un peso normal o menor. Y hay una variedad bastante importante en términos del tiempo del diagnóstico de la enfermedad celíaca, destacando que el 37%, el 38% había sido diagnosticado o declaró haber sido diagnosticado hace más de 5 años. Lo primero tiene que ver con estos ambientes interpersonales. La familia, nuestros ambientes próximos, ¿ya? ¿Cuán seguido, les preguntamos, su familia prepara comidas diferentes? Y aquí, importante, el 43% de nuestros participantes declara que preparan comidas diferentes, siendo que casi el 70% declara que come juntos. Entonces ahí ya identificamos barreras, ¿cierto? Problemas y de alguna forma problemáticas que experiencian todos, probablemente muchos de ustedes en el día a día, ¿ya? Esto, pensando también en esta pregunta del que prepara diferentes comidas, hay una aproximación también de género, porque finalmente son las mujeres quienes, de alguna forma, en mayor medida, recae esta responsabilidad de preparar estas comidas diferentes de acuerdo a las necesidades al interior del hogar, ¿ya? El 17% declaró que hay otro miembro de su familia que había sido diagnosticado con enfermedad celíaca, lo cual de alguna forma también podría ser considerado un facilitador para adherir a la dieta libre de gluten. Probablemente entre más personas dentro del hogar tengan que seguir un mismo patrón alimentario, menos tenemos que, ¿cierto?, pensar en comidas diferentes. También les preguntamos sobre qué era importante del lugar al que iban a comprar alimentos. Y en primer lugar, bueno, y en general en los primeros 3 lugares tenemos la calidad de los alimentos, la selección de los alimentos y el precio, ¿ya? Luego aparece lo que me quede cerca, ¿cierto? Que me quede a la mano de mi trayecto o de mi hogar, ¿cierto? Eso también tiene que ser importante y tenemos que trabajar en cómo generamos mayores facilitadores en ese sentido. Y ya el transporte público apareció quizás menos relevante. Y por último, que sean lugares donde también mis amistades o familias compren, no aparece en este caso como muy relevante. Preguntamos también sobre la percepción de esta facilidad de acceso y la percepción sobre el precio de alimentos, donde compran la mayoría de los alimentos, ¿ya? En un primer grupo tenemos alimentos naturalmente libres de gluten, frutas y verduras frescas, frutas y verduras congeladas y carnes magras. En general, no son alimentos que son considerados extremadamente difíciles de conseguir, pero sí, de alguna forma son considerados caros. O sea, sobre el 70%, ¿cierto?, considera que son alimentos caros o muy caros. Luego tenemos un grupo de alimentos con gluten, pan, pastas, snacks, pasteles, ¿cierto?, que son considerados como muy fáciles de acceder, fáciles o muy fáciles, y donde también los identificamos como alimentos quizás no tan caros. Y por último tenemos el grupo de los alimentos en base a alimentos libres de gluten, ¿cierto?, como pan, pastas, snacks y pasteles, donde la gran mayoría, ¿cierto?, identifica que son alimentos difíciles o muy difíciles de conseguir y extremadamente caros. Cerca del 100% considera o responde que son alimentos caros o muy caros. Este segundo estudio también de alguna forma nos surgió la duda que hay a nivel de percepciones, ¿cierto? Sabemos que, y hay otros estudios que también nos dicen que los alimentos libres de gluten efectivamente son más caros, hay menor variedad, hay menor disponibilidad, pero ¿qué está pasando ahora? Los estudios que fueron realizados en Chile ya tienen algunos años y también está esta pregunta de qué pasa post-pandemia. Entonces este es un estudio realizado en el marco de un trabajo de pregrado de alumnas de nutrición y dietética, de Sofía Enrique, Sofía Cortés Monroy y Gabriela Piera, junto conmigo, donde hicimos una auditoría a los productos al interior de
4 supermercados de 2 cadenas. Identificamos 58 alimentos con gluten y 57 sin gluten, en una muestra obviamente no probabilística, y también algunos resultados que quisiera compartir con ustedes. También utilizamos este instrumento de NEMS, pero adaptado para tiendas, específicamente para el contexto chileno, donde medimos la disponibilidad, variedad y precio, y nos regimos para identificar y clasificar a los alimentos libres de gluten según los listados de las fundaciones Convivir y Coacel. Ya se ha discutido aquí en el escenario, ¿cierto?, los problemas que tenemos sobre la información y la fiscalización de los alimentos que pueden estar disponibles en los supermercados, pero que no sabemos a ciencia cierta si es que cumplen realmente o no. Por ende, nos fijamos este corte bien conservador y utilizamos solamente los listados de las fundaciones y identificamos 6 grupos de alimentos, algunos libremente de gluten, como frutas y verduras, carnes, lácteos, pero también los grupos de cereales, legumbres y otros. Y lo primero es que encontramos de los 57 alimentos que se fueron a mirar, que eran alimentos sin gluten, acá estamos considerando naturalmente libre de gluten y sin gluten, un 82% estaba disponible y el 100% del listado de los 58 productos medidos en al menos un supermercado. Y eso es importante porque a veces nos pasa que en un supermercado, en una cadena hay unos, en otros hay otros, pero esto es considerando en al menos uno, ¿ya? Interesante porque habían estudios que nos decían que quizás la disponibilidad podía ser un poco más baja, las metodologías también son distintas, entonces es difícil establecer comparaciones, pero vemos que, ok, al parecer hay. Pero ¿qué pasa con la variedad? Y ese es el segundo gráfico que aparece a continuación, donde tenemos a los grupos con gluten y sin gluten, y básicamente, y es bastante decidor, nos muestra que los alimentos sin gluten, ¿cierto?, tienen una muy baja variedad. O sea, estamos hablando, estas son principalmente marcas o variedades de alimentos, en el caso de las frutas y las verduras, donde en promedio tenemos 1, 2 marcas, ¿ya?, por alimento. En cambio, los alimentos con gluten tienen una muchísima mayor variedad. ¿Y qué pasó con la canasta en términos de los precios? Creamos esta canasta con y sin gluten y estimamos un precio mensual. En términos totales, la canasta sin gluten era un 83% más cara que la con gluten, pero si comparamos solamente el grupo cereales, esta diferencia alcanzaba un 230%. ¿Ya? Y eso es lo que explica de alguna forma la diferencia en la canasta total. Vuelvo a repetir, en términos metodológicos no podemos decir estos porcentajes son comparables con estudios previos, pero vamos confirmando cierta información y ciertas hipótesis que teníamos. En términos, para resumir, la calidad de la selección y el precio de los alimentos son identificados por diversos estudios como los factores más relevantes tanto para escoger el lugar de abastecimiento de alimentos y finalmente para seguir una dieta libre de gluten. Los alimentos en general, los alimentos libres de gluten, son percibidos como difíciles de acceder y en alto costo. Vemos que en los entornos alimentarios de supermercados hay una relativa alta disponibilidad de estos alimentos, pero definitivamente una baja variedad. Y, como les mencioné, como mencionan otros estudios, ¿cierto?, la canasta libre de gluten en general tiene un precio relativo mayor a una libre de gluten con una con gluten. ¿Ya? ¿Qué es lo importante o lo que quiero transmitir hoy? Es que las personas con enfermedad celíaca presentan altas barreras en su entorno alimentario para que puedan acceder efectivamente a una dieta libre de gluten. No basta solo con modificar aspectos a nivel individual, necesitamos también modificar los entornos. Y estas barreras, ¿cierto?, es percibido, pero además evidenciado en los lugares de abastecimiento, en este caso, como estos supermercados que fuimos a evaluar. Futuros estudios deberían considerar, o deberíamos, ¿cierto?, que esa es una segunda etapa que queremos continuar, sobre la calidad nutricional de los alimentos ofrecidos, especialmente los alimentos envasados libre de gluten, principalmente por esta idea y esta hipótesis que tenemos sobre el rol de los alimentos ultraprocesados. Futuras políticas públicas deberían buscar reducir estas barreras para que las personas con enfermedad celíaca puedan acceder y costear alimentos libres de gluten, ejemplos como ciertos subsidios a alimentos o a las personas en particular, como se ha realizado en algunos países, puede ser una opción. Y bueno, como hemos discutido aquí y estamos avanzando en términos de reglamento y etiquetado, ¿cierto?, necesitamos también
que esto no quede solamente en manos de la responsabilidad de las fundaciones, que han cumplido un rol muy relevante, pero que ya esto también, y sigamos avanzando en el rol de la política pública en esta materia. Muchas gracias.